Hola a todos. Si se vive o se trabaja en España o si se contrata a personal extranjero, hay un marco de reglas que lo define todo, la Ley de Extranjería. La verdad es que ignorarlas puede traer problemas serios, pero bueno, entenderlas es más fácil de lo que parece. Vamos a ver cuáles son las claves. La pregunta es bastante directa. ¿Cómo se navega por las reglas para vivir o trabajar legalmente en España? El sistema a veces puede parecer un laberinto, pero en el fondo tiene su propia lógica. Justamente la idea de este repaso es ofrecer un mapa claro para entender qué hay que hacer y, sobre todo, qué errores evitar. Vale, pues vamos al lío. La ley organiza las infracciones en una especie de pirámide de gravedad, con tres niveles muy claros: leves, graves y muy graves. Entender esta estructura es fundamental para saber cómo se mide cada acción y qué consecuencias puede tener. Empezamos por la base de la pirámide, por lo más bajo. Las infracciones leves suelen ser, pues eso, descuidos, errores administrativos. Son las más habituales y, la verdad, a menudo las más fáciles de evitar si se conocen un poco las obligaciones. A ver, para que nos hagamos una idea, un despiste típico como no comunicar un cambio de domicilio o tardar, pongamos, hasta 3 meses en renovar un permiso que ha caducado, se considera leve. Incluso algo tan concreto como trabajar en un sector que no es el que te permite tu autorización, pues también entra en este saco. Y aquí viene algo muy interesante, porque esto ilustra que la responsabilidad es compartida. La ley no solo mira al empleado. Si una persona trabaja en algo para lo que no tiene permiso, comete una infracción leve. Pero ojo, al mismo tiempo, la empresa que la contrata para ese puesto también está cometiendo una infracción leve. Es una calle de doble sentido. Venga, subimos un escalón en la pirámide. Aquí la cosa ya se pone más seria. Las infracciones graves ya no son simples descuidos, no. Son acciones u omisiones que la ley considera un problema importante. A ver, acordémonos de lo que decíamos antes del retraso de hasta 3 meses para renovar. Pues aquí está justo el punto de inflexión. Si ese retraso supera los 3 meses, la infracción deja de ser leve y ¡pum!, se convierte automáticamente en grave. Esto deja clarísimo lo importante que es cumplir con los plazos. Y aquí el abanico de ejemplos se abre bastante. Trabajar sin ningún tipo de autorización válida es una infracción grave. También lo es mentir a propósito al empadronarse o simular una relación o un matrimonio solo para conseguir papeles. Incluso irse del país por un sitio no autorizado, una frontera no habilitada, entra en esta categoría. Ahora llegamos a una regla clave del sistema, la de la acumulación. La ley entiende que los pequeños errores, si se repiten, pueden acabar siendo algo más gordo. Pero, claro, hay condiciones. Todo empieza si se cometen varias infracciones leves. Eso sí, no vale cualquiera. Tienen que ser del mismo tipo. Y además tienen que ocurrir en un periodo de 1 año. Para que, al cometer una tercera infracción de ese tipo, después de haber recibido ya 2 sanciones por las anteriores, esta se considere directamente una infracción grave. O sea, no es solo la cantidad, es la reincidencia en un mismo tipo de fallo. Y llegamos a la cima de la pirámide. Las infracciones muy graves, claro, son las de mayor peso, las que la ley castiga con más dureza por el impacto que tienen. Estas son ya conductas muy serias. Hablamos de participar en actividades contra la seguridad nacional, organizar la inmigración clandestina para sacar dinero o contratar a personas que no tienen ningún tipo de autorización de residencia y trabajo. Y muy importante, también se incluye aquí cometer actos de discriminación. Y la regla de acumulación que acabamos de ver, pues también funciona en este nivel. Si una persona ya ha sido sancionada por 2 infracciones graves del mismo tipo en 1 año, una tercera infracción igual se considerará automáticamente muy grave. La reincidencia, como vemos, tiene consecuencias muy claras. Hay una categoría muy particular de infracción muy grave que va dirigida a las empresas de transporte. O sea que si una aerolínea, una naviera o una compañía de autobuses trae a alguien a España, si la documentación en regla, la ley las considera responsables. Y no solo se enfrentan a la sanción, sino que además tienen que cubrir los gastos de esa persona y pagarle el viaje de vuelta. Bueno, ya tenemos claras las infracciones, pero ¿y luego qué? ¿Cuánto tiempo tienen las autoridades para actuar? Esto nos lleva a un concepto legal que es clave, la prescripción, que para entendernos es básicamente la fecha de caducidad que tienen tanto las infracciones como las sanciones. Y esto es muy importante, porque no hay un solo reloj, sino 2. Uno cuenta el tiempo que tiene la administración para empezar el proceso sancionador desde que se comete la infracción, y el otro cuenta el tiempo que tiene para ejecutar la sanción una vez ya es firme. Son 2 cosas distintas. A ver, en esta tabla se resume todo. Si nos fijamos en la columna para la infracción, vemos que la Administración tiene desde 6 meses para las leves hasta 3 años para las muy graves, para iniciar el expediente.
Pero una vez que la sanción está impuesta, la segunda columna nos dice que los plazos para ejecutarla son mayores, llegando hasta los 5 años en los casos muy graves. Pero, claro, hay una sanción que juega con sus propias reglas, la expulsión. Por ser la más grave, el reloj de la prescripción aquí funciona de una manera totalmente diferente. Para entenderlo, lo mejor es un ejemplo. Imaginemos que se impone una expulsión en 2025, con una prohibición de entrada de 10 años. Pues bien, esos 5 años de prescripción de la sanción no empiezan a contar en 2025. El reloj se queda parado, en pausa, durante toda esa década de prohibición de entrada. Y solo cuando termina, en 2035, es cuando el reloj de 5 años empieza a correr. Por lo tanto, la sanción en realidad no prescribiría hasta 2040. Es un detalle, pero es un detalle crucial. Hemos repasado toda la estructura de la ley, desde los pequeños descuidos que pueden ir a más hasta las consecuencias más serias y sus plazos. Conocer la norma, desde luego, es el primer paso. Pero la gran pregunta que queda en el aire es, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de estas reglas con la realidad del día a día? Sin duda un desafío constante, tanto para las personas como para la propia administración.